Proverbios capítulo 1. La semana pasada leímos hasta el versículo 19. Hoy vamos a leer los versículos 20 al 33. ¿Okay? Ya lo leyeron. Bueno, vamos a leerlo otra vez porque es la palabra de Dios. No nos cansamos. Muy bien. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor al mal. Hay un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Lo han escuchado? Muy bien, pero cuando leemos el libro de Proverbios, nos damos cuenta que el énfasis de los proverbios, no está tanto en la vista, ¿verdad?, en ver las cosas, sino en escuchar. Así que podríamos decir que si un proverbio tuviese que ver con ese dicho, lo hubiese dicho de esta manera, más o menos, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. O también, para ser más justo con lo que dice el proverbio, el necio es el peor sordo. El necio es el peor sordo que hay. Cuando una persona está perdida en una ciudad, existen dos opciones para encontrar el camino a donde va a llegar a su destino, sin conocer la ciudad, sin no tener GPS, ¿verdad? No tiene mapa. Hay dos maneras. Número 1, irse por su intuición. Bueno, yo creo que por aquí me debería llevar allá. Bueno, me voy por esta calle, agarro esto. Bueno, imagínese que usted va por Caracas. Usted no puede hacer eso. Usted sabe que si agarra para la derecha, se va para la izquierda. ¿Sí? Es así. Esa es la primera opción. La segunda opción es detenerse, preguntarle a alguien que sepa el camino. Y preguntarle. Y si usted no entendió el mensaje, el consejo, la dirección, usted vuelve a preguntar, ya va, un momentico, ¿me puede repetir otra vez? Porque de ahí depende si me voy a volver a perder o no. Bueno, las escrituras dicen que los sabios se detienen a escuchar el consejo para seguir el camino correcto. No se guían por su intuición, no se guían por sus ojos, por lo que miran sus ojos. Bueno, me parece que es por acá. No quieren, bueno, vamos a decir apego. No, ese no es un sabio. El sabio es quien se detiene y busca consejo para escuchar, aprender y andar. La Biblia no solamente dice que existen dos caminos en la vida, el camino bueno y el camino malo. La Biblia también dice que los que van por el camino bueno se les llama sabios y los que andan en el camino malo se les llama insensatos. Entonces, ¿cómo podemos saber si somos sabios o insensatos? La única manera es, ¿estás en el camino bueno o el malo? Pero también debemos decir, ¿pero en qué camino estoy? ¿Cómo sé yo que estoy en el camino bueno y malo? Una vez más,
Todo depende del consejo que estemos escuchando. Aquí el énfasis es escuchar. Mientras más escuche la voz correcta, tomarás la decisión correcta. Proverbios capítulo 1, ¿verdad? Hemos hablado de que los primeros 7 versículos es un prefacio. Un prefacio que nos habla de cuál es la intención del autor, quién es el autor, los propósitos y cuál es el tema principal de todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. A partir del versículo 8 del capítulo 1, empieza una sección temática. No empiezan los proverbios, los dichos como tal, sino una sección temática que empieza en capítulo 1, versículo 8, hasta el capítulo 9. Y esa sección temática es todo lo que tiene que ver con la sabiduría, visto de diferentes ángulos. Y en todos estos capítulos, en estos 9 capítulos, podemos ver 3 cosas, 3 elementos que siempre están en estos capítulos. Número 1, dijimos, ¿dónde encuentro la sabiduría? Todos estos capítulos te dicen de alguna u otra manera dónde se encuentra la sabiduría. En segundo lugar, nos dicen cómo se presenta la sabiduría, cómo lo podemos ilustrar, cómo son los ejemplos de la sabiduría. Y en tercer lugar, siempre nos dice cuáles son los beneficios de encontrar la sabiduría. Estos 3 elementos están a lo largo de los 9 capítulos iniciales, antes de comenzar con todos los dichos de los sabios, a partir del capítulo 10. Bien, la semana pasada comenzamos entonces este primer capítulo, versículo 8 y 9, hablamos acerca de lo importante que es escuchar el consejo parental. Cuando hablo parental me refiero a los padres, ambos. Donde comienza el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces debo aplicar el temor de Dios. Y lo primero que hago es, como estoy en el mundo de los hombres, entonces lo primero que hago es obedecer el 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quieres conocer el temor de Jehová? Empieza a aplicar la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es, ahora, no escucharlo en cualquier cosa. Tienes que escucharlo solamente en los consejos que están de acuerdo a las Escrituras. Son padres piadosos. Debemos entender que son consejos de padres piadosos. Y hablamos acerca de lo importante que es los padres que sepan aconsejar, que dediquen tiempo a aconsejar a sus hijos, a instruir a sus hijos, dedicar tiempo a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios, enseñarles cómo piensa un cristiano, cómo se debe ver el mundo de acuerdo a la óptica cristiana. Eso es, entonces ahí estamos viendo dónde se encuentra la sabiduría, en los consejos de padres piadosos. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En consejos de padres piadosos. Hoy vamos con la segunda y la tercera parte. Y es un contraste completo. Desde los versículos 10 al 19, ¿verdad? Bien sea el padre o el maestro que está enseñando aquí, dice, hijo mío. Lo primero que tienes que escuchar es a tus padres, ¿sí? Y le empieza a dar el primer consejo, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientes. Empieza con un primer consejo y expande ese consejo del versículo 10 hasta el versículo 19. El segundo consejo es la importancia de agarrar el camino de la sabiduría. Ese es un consejo del Padre, ¿sí? Versículo 20 hasta el 33. Entonces vamos con la primera sección, versículos 10 al 19. Ese es el primer consejo que da este padre o este maestro piadoso, ¿sí? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivo como al Seol y enteros como los que caen en el abismo. Versículo 13. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de sus despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Son muy solidarios los malos.
Los malvados son amigos. Esos sí son amigos de verdad. Los malvados. En el mundo, exactamente. El primer consejo es un consejo negativo. No hagas esto. El primer consejo es negativo. No hagas, no. O sea, hay un tipo de personas del cual tú te debes cuidar y no debes prestar tus oídos, tu atención a esas personas. Todo empieza con escuchar. Ahora te voy a decir a quién no vas a escuchar. Es el primer consejo. ¿A quién no vas a escuchar? No vas a escuchar. ¿Qué dice? Ahí los identifica. Versículo 10. Los pecadores. ¿Todos somos pecadores? Por supuesto que sí. Pero aquí, en el Proverbios, los pecadores son aquellos que desprecian la ley de Dios. Versículo 22. Versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Esos son los pecadores. Los necios, los insensatos, los burladores, los simples. Vivimos, hermanos, en un mundo caído. Es inevitable, hermanos, que por estar en un mundo caído, escuchemos los consejos y las invitaciones de personas que no tienen a Cristo. ¿Ok? Es inevitable. No podemos irnos hacia una montaña solos, ¿verdad? Para vivir el cristianismo con toda pureza y santidad. No, vivimos en un mundo corrupto. Tenemos personas que tenemos que relacionarnos, ¿verdad? Sí o sí, tenemos que relacionarnos. Compañeros de trabajo, compañeros de estudio, padres creyentes, padres incrédulos, o hijos incrédulos, esposos incrédulos, ¿verdad? Aquellos que son mujeres casadas con esposos incrédulos. Bueno, toca escuchar, por así decirlo, qué es lo que ellos piensan. El punto es, no te dejes cautivar. Ese es el punto. No te dejes cautivar. Es inevitable que te lleguen esos consejos. Te llegó tu amigo, te llegó tu amiga. Así es que se resuelve el matrimonio. Así es que se resuelven las finanzas. Así es que se resuelven las cosas, ¿verdad? Atrompadas, ¿verdad? Porque así piensa el mundo. Así es que se resuelven las cosas en el mundo. Bueno, es inevitable que tú no escuches eso. El punto es, no te dejes cautivar. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, finalmente todo es un engaño. No te están aconsejando la verdad. Te están aconsejando cosas falsas. Porque todo lo que esté alejado de Dios es falso. Es como cuando yo les he hablado, la educación secular o la educación cristiana. No, eso no existe. Existe educación verdadera y educación falsa. Todo lo que sea educación donde tú veas a Dios en esa educación, eso es verdadero, porque Dios es verdad. Donde sacan a Dios, eso es una educación falsificada, eso es mentira. Entonces, todo consejo que viene de personas que no tienen temor de Dios, siempre debes entender, te están engañando. Ay, pero es que él no tiene ese corazón. Él también está engañado. Es un engaño. Están bajo el padre de mentira. George Lawson dice lo siguiente: los pecadores tienen generalmente tanto el veneno de la serpiente antigua en ellos, que no desean ir solos al infierno, sino que desean que otros también, tan hijos del diablo como ellos mismos, sean arrastrados. Los pecadores, después de cumplir con la sugerencia de su tentador, generalmente proceden mal en peor, hasta que ellos mismos se convierten en demonios y ayudan a su amo a arruinar a otros. ¿Cuál es la invitación de ellos? Ven con nosotros, versículo 11, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Es decir, vamos a transgredir la ley de Dios. ¿Sí? Vamos a transgredir la ley de Dios. El primer consejo recuerden que es
honra a tu padre y a tu madre, escucha a tus padres. Ahora dice, bueno, lo que no debes escuchar es cuando te inviten a ir en contra de las Escrituras. Cuando te inviten a ir en contra de las Escrituras, eso es un consejo engañoso. Eso viene inflamado por el infierno mismo. Mire, versículo 12. Los tragaremos vivos como el Seol. Nadie se va a dar cuenta. Vamos a hacer las cosas sin dejar rastro alguno. Eso es, mire, que eso quede en misterio. Eso va a ser entre usted y nosotros, más nada. Más nadie lo va a saber. Tú vas a salir libre de esto y eso va a ser chévere. Allá, dice, y enteros como los que caen en un abismo. Una persona que cae en un abismo, no se sabe nada. Bueno, algo así es la idea que se está planteando. Vamos a pecar y nadie se va a dar cuenta de eso. ¿Eso es un consejo correcto? ¿Es un consejo sabio? Por supuesto que no, porque Dios está viendo todo. Entonces la invitación es a quebrantar la ley de Dios para alcanzar beneficios y placeres terrenales. Versículo 14. Versículo 13. Vamos a hacer esto, vamos a hacer la injusticia y hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Este es el camino correcto. ¿Tú quieres felicidad? Este es el camino correcto para tu felicidad. Así lo plantean los pecadores. Debes hacer esto, debes decirle aquello, debes proceder de esta manera. Cuando te diga, usted le dice de esta manera. Ahí tú vas a encontrar satisfacción en tu vida, vas a encontrar la felicidad y la plenitud. Entonces, empezamos a pensar como los pecadores. Empezamos a actuar como actúan los pecadores y no como actúan los hijos de Dios. Empezamos a escuchar y empezamos a actuar pensando que vamos a encontrar esa riqueza, esa felicidad, esa satisfacción. Warren Wiersbe dice, cualquiera que nos haga fácil el desobedecer a Dios, ciertamente no es un amigo. El que se nos haga fácil, el que nos ayude, vamos a quebrantar la ley de Dios, ese no es amigo. No es un amigo. La advertencia entonces es, no te dejes embaucar, no te dejes engañar. Por eso es que en el versículo 22, dice que vuelvo a repetir el versículo 22, dice, oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Pecamos por simples. Pecamos por, ya yo voy a hablar de los simples en un rato, porque simplemente no queremos sentarnos a meditar si esto está bien o está mal delante de Dios. Simplemente tomamos decisiones, bueno, el amigo me dijo, la amiga me dijo, y ahí ya voy, yo voy para allá. Porque estoy pensando más en mí y no estoy pensando en la gloria de Dios. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? O sea, no te detienes a empezar a discernir, ya va, ¿esto le agrada o no a Dios? ¿Cuál es el contexto de esta situación? No se sientan a pensar. Piensan entonces, por un momento, bueno, si esta es la vía, para allá voy. Pero nunca piensan en la gloria de Dios. Solamente se aman a sí mismos. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad que está detrás de todos sus engaños? Versículo 15. Bueno, el versículo 14 es muy interesante, ya lo dije antes. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos una bolsa. Nosotros te vamos a acompañar, te vamos a apoyar. ¿Sí? Así son. Mire, los mejores amigos son en el mundo, porque ellos son incondicionales. Ajá, sí. Sigue creyendo. Sigue creyendo que son incondicionales. Cuando tú les hablas de Dios, dicen, no me hables de eso. ¿Sí? No son incondicionales. ¿Cuál es la verdad? La verdad de ellos. ¿Cuál es la verdad de ellos? Versículo 15. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Esa sí es la verdad. Se está revelando la verdad. ¿Hacia dónde corren sus pies? Hacia la verdad, y van presurosos a derramar sangre. Versículo 17 es una ilustración de la necedad que ellos tienen en su corazón. Versículo 17. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave.
Lo que está diciendo el proverbista es, las aves son más sensatas que los necios, porque las aves ven una trampa y se alejan. Si perciben la trampa que va en contra de ellas, ellas se van a alejar, pero ellos van presurosos a su propia trampa. La necedad los cega de tal manera que no saben ni siquiera que su camino es camino de perdición y de destrucción. Su avaricia los ciega, las aves son más astutas. Entonces lo que está diciendo, mira, aprende más de las aves que de los pecadores. Aprende más de la naturaleza de Dios que de los pecadores. Hay más sabiduría allí. Los pecadores se ponen lazos a sí mismos. Ellos simplemente van a cosechar lo que están sembrando. ¿Qué están sembrando? Quieren destruir al otro, ellos mismos están cavando su propia destrucción. Versículo 18. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, a sus almas tienden lazo. Cuando dice, pero ellos a su propia sangre, no necesariamente tiene que ver con ellos mismos, sino también con su entorno, su familia. Su familia también va a sufrir sus decisiones malvadas. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la clave de todo? ¿De por qué se escucha la voz de los pecadores? Porque apelan a la codicia del hombre. El último mandamiento de la ley de Dios: no codiciarás. Aprendimos una vez. La codicia es uno de los pecados más... Tú no lo puedes notar. Sigiloso. Se camufla de buenas intenciones, es muy sutil. Pero la codicia es lo que realmente nos impulsa a tomar las decisiones que van en contra de otros, del amor a otros, del amor a Dios, porque estamos pensando en nosotros mismos. Muy bien. Segunda parte. Es el segundo consejo. Ahora viene el consejo positivo. Hemos visto el consejo negativo. No andes con ellos porque ellos van hacia el mal. Ahora te voy a dar el consejo positivo. ¿Qué es lo que sí debes hacer? ¿A dónde te debes dirigir? ¿Qué es lo que sí debes escuchar? Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simple amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Lo que vemos a partir del versículo 20 es escuchar la sabiduría. ¿Dónde se encuentra la sabiduría allí? Bueno, se presenta como una señora. La señora sabiduría. Es decir, se usa una figura literaria llamada personificación. No significa que existe literalmente una señora llamada sabiduría. Por si acaso me escuchan los niños. Sino que se usa una ilustración para que podamos entender lo accesible que es la sabiduría de Dios. Lo coloca como una señora que está en los lugares públicos. Plazas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde? En las calles, principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. ¿Y cuáles son sus razones? Versículo 22, reprensiones. Oh simple, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Pero ella está accesible. El punto es que no la vemos, pero sí sabemos dónde está. Aunque no la vemos, sí podemos saber dónde está. ¿Dónde está? Recuerden que la sabiduría el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. ¿Dónde se encuentra la sabiduría? En cualquier lugar donde se predica la Biblia. En cualquier sitio donde se enseñan las Escrituras, allí es el sitio donde yo debo estar pendiente de qué es lo que se está diciendo. Amén. Frans van Dorsen dice lo siguiente: ¿cuántos tesoros de sabiduría podía conseguir el israelita a lo largo de su vida?
se esforzaba en oír, ver bien. Primeramente, como es natural, abriendo su oído a la Torá, a la enseñanza de la palabra de Dios. Eso lo obtenía primeramente y mayormente de sus padres en la casa. La primera fuente de sabiduría donde puede escuchar la sabiduría es en su casa, un israelita. Después la obtenía de los levitas y sacerdotes que tenían la tarea de enseñar la Torá en Israel. Otra manera para saber dónde buscar la sabiduría. Después podía oír la palabra de Dios en los profetas ambulantes que Dios mandaba en Israel. Hombres como Samuel, como Elías, Eliseo recorrían el país. Además podía escuchar la sabiduría de los ancianos que impartían justicia en las puertas de las ciudades. Hermano, lo que quiero decir es que donde se predica la palabra de Dios, allí está la señora sabiduría clamando. Si Dios decía en el Antiguo Testamento está accesible para todos, te lo estoy dando por medio de tus padres, por medio de maestros en Israel, por medio de los ancianos que están en las puertas y hacen justicia. Te lo doy por medio de los profetas que andan por allí pregonando. ¿Crees tú que hoy en día Dios ha dejado de hacer accesible la sabiduría? ¿Su sabiduría? No, hermano. ¿Dónde es el único sitio donde puedes escuchar la palabra de Dios? No solamente en la iglesia. Ahorita hay recursos en Internet. ¿Cómo usas tú el Internet? La única fuente donde tú puedes conocer sabiduría es solamente la iglesia. No necesariamente. Es el principal. Pero está el Internet. Hay libros por doquier. Lo que pasa es que no vemos la señora sabiduría por ningún lado. Solamente estamos viendo nuestros problemas, solamente estamos viendo nuestro mundo terrenal y no estamos, ¿dónde se está presentando la señora sabiduría? Hay un material. Bueno, vamos a buscar la señora sabiduría en ese material. En las Escrituras, ¿lees tú la Biblia todos los días? ¿Dónde busco consejo? ¿Estoy asistiendo a la iglesia? ¿A dónde están yendo mis oídos a ver alguna cosa en Internet? Por ejemplo, hermano, hay accesibilidad, hay grandes predicadores que puedes escuchar. No, pero es que estoy desanimado en la fe. Pero es que no entiendo las Escrituras. No hay excusa, hermano. No hay excusa. El punto entonces es, más allá de cuándo se predica la palabra de Dios, es dónde se predica la palabra de Dios. Vayan rápidamente conmigo a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Lo que estamos viendo en esos versículos es simplemente, hermanos, un eco de esta escritura. Deuteronomio capítulo 30. Un eco de esta escritura. Deuteronomio 30, 11 en adelante. Deuteronomio 30, 11 en adelante dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que la cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Está hablando de la accesibilidad, lo cercano que está la revelación de Dios hacia nosotros. Solo los necios lo desprecian. Solo los necios lo desprecian. Está accesible. ¿Dónde está la sabiduría? Se halla en cualquier lado donde se esté predicando la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de la reprensión de la sabiduría es la siguiente, hermanos. El versículo 23 es el punto central de todo el capítulo 1. El versículo 23, ¿qué dice? Volveos
a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El versículo 23 es la clave de todo ese capítulo, o de esa parte, del versículo 8 en adelante. Es un llamado a arrepentirse, volveos, arrepiéntanse, dejen ese camino y empiecen a escucharme. Empiecen a escucharme. No vas a encontrar riquezas ni satisfacción en otro lado. Lo vas a encontrar en Cristo, en Dios, en su sabiduría. Pero debes volverte. Vuélvete a mi reprensión. El punto acá es lo maravilloso, hermano. ¿A quién está reprendiendo allí la sabiduría? ¿A quién está reprendiendo la sabiduría? Dice, volveos a mi reprensión. ¿A quién se lo está diciendo? Versículo 22. A los simples que aman la simpleza, a los burladores que desean burlar y los insensatos que aborrecen la ciencia. A los peores se les da esa reprensión. No a los justos, sino a los pecadores. Si no nos vemos de esta manera, hermanos, nunca vamos a entender que necesitamos la sabiduría de Dios, hasta que no nos veamos tan pecadores como somos, como realmente somos y como nos hemos comportado hasta este momento. Que muchas veces hemos menospreciado el consejo de Dios. Muchas veces hemos menospreciado la palabra de Dios. Muchas veces hemos dicho, bueno, yo sé que las cosas se hacen así como Dios dice, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. A ellos, a nosotros, se nos da esa reprensión. Volveos a mi reprensión. Y aquí la promesa, a lo peor de lo peor, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es una gracia, una misericordia de parte de Dios. Sea lo que yo haya hecho, sea como me he comportado con Dios, Dios dice, ven a mí y yo te voy a dar misericordia. Misericordia. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber, nunca los vas a despreciar, por más burladores que hayas sido, por más simple que hayas sido, por más insensato que te hayas comportado hasta este día, la reprensión es, clama en todos lados diciéndote, vuelve a mí, vuelve a la sabiduría. Nunca es tarde para volver a la sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los simples? El pastor Luis en la primera parte había hablado en el primer capítulo, los primeros versículos, los simples hermanos son los inmaduros, los inexpertos, los incautos. No es que son falta de conocimiento, pueden conocer muchas cosas, pero no tienen el carácter para tomar las decisiones correctas. Esos son los simples. Prefieren tomar malas decisiones porque para no ofender, para seguir con la marea, no se toman el tiempo para meditar antes de tomar una decisión trascendental. Los burladores. ¿Quiénes son los burladores? El que siempre se resiste a la disciplina de Dios, a la sabiduría de Dios. El que no quiere tener rienda sobre él. El que quiere andar independiente de él, de Dios, de la familia, de todo el mundo. Ese es un burlador, alguien que piensa que se la sabe toda y que puede andar como él quiere. Es un de apellido Zapata, ¿sí? Ese es un burlador, un apellido Zapata. Perdón, no sé si alguien que me escucha de apellido Zapata, pero siempre hay un dicho que dice, no, es que Zapata es el que si no la pierde la empata, ¿verdad? Pero nunca va a perder. Si no la gana, no empata, lo empata. Muy bien. Entonces, es un orgulloso que nunca va a perder una cosa, sino que él siempre se la sabe toda. Ese es un burlador. Y los necios son los que no se quieren dejar enseñar por nadie, pero son violentos. No como el burlador, que es pasivo y simplemente deja pasar las cosas. El necio va en contra. Hace campaña en contra de la verdad. Ese es el necio. Es violento. Es una posición activa y violenta. Bueno, a ellos, a esos malvados se le hace
este gran llamado de Dios de la reprensión. Y todos los versículos 24 al 32 es simplemente la justicia de Dios que está destinada para estas personas. Vamos a leerlo rápidamente, ya estamos terminando. Versículo 24 en adelante. Él dice, vuelvan a mí, pero como no lo quieren hacer, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Fíjense que aquí no dice, yo te voy a castigar, no. Ahí dice, recuerden lo que dice antes, ¿verdad? Ellos, ¿qué están haciendo? Poniendo trampas sobre ellos. No te quieres volver, ahora yo voy a ver cómo caes tú en tu propia trampa, es lo que está diciendo. ¿Ok? Eso, por supuesto, es castigo de Dios. Yo te voy a dejar que sigas ese camino que te va a conducir a tu propia destrucción. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, algo de repente, algo inesperado. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Es decir, va a haber un momento donde Dios va a ejecutar su juicio, te voy a dejar allí y más bien te voy a dejar hastiándote en tu camino y no me vas a encontrar. Porque el llamado a la misericordia constantemente, pero Dios a cada cual le tiene un tiempo. Entonces me llamarán, no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron, una vez más, la razón, aborrecieron la sabiduría y nos cogieron el temor de Jehová. Esa es la sabiduría. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán entonces del fruto de su camino y serán, dice, hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, ellos mismos se están matando, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Hasta ese versículo está hablando de todas las consecuencias por no escuchar la sabiduría de Dios. Versículo 33 solamente dice una cosa, hace el contraste. Todo esto lo vas a evitar, todo esto no te va a pasar. Si tan solo, dice, mas el que me oyere, una vez más, oír. Tomar decisión correcta es oír a la persona correcta. Oír a la persona correcta. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. En un solo versículo se condensa toda la bendición en contraste con toda la calamidad que se expande en demostrar el proverbista. Para que tú veas todo lo que te vas a evitar solamente cuando dejas de ser simple, necio y burlador. Cuando empiezas a buscar la sabiduría del Todopoderoso, que no está lejos, no está en el cielo para que tú digas, ¿quién me la va a enseñar? No está al otro lado del mar. Y ahora tengo que agarrar un avión para... No, está donde se predica la palabra de Dios. Ahí es donde está la sabiduría. Termino con esto, hermanos. ¿Te cuesta oír la palabra de Dios? ¿Te cuesta oír la palabra de Dios? ¿Te cuesta leer la palabra de Dios? Podemos tener desánimos en eso. El punto es, ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Probablemente porque estamos escuchando más la voz del mundo que la voz de Dios. Hermanos, hoy no hay excusas, la sabiduría está al alcance de todos. Lo estuvo en el tiempo de Salomón y está en el tiempo de ahora. Dios no se ha dejado sin testimonio. El punto es, ¿a quién vas a escuchar o a quién vas a recurrir para escuchar el consejo de Dios? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser personas sabias. Terminamos con 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Pues, versículo 20, 1 Corintios 1:20.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Más atento a la predicación, hermano. Más atento a la predicación, porque allí se está dando la sabiduría de Dios. No desprecies eso. No hagas que otros desprecien eso. Que el Señor nos ayude a buscar y anhelar la sabiduría realmente del Altísimo para andar como sabios, no perdidos, sino sabiendo el camino, no porque lo hemos transitado, lo estamos transitando, sino porque sabemos que aquel que nos está dando el consejo lo sabe y nos va a llevar a buen puerto. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por darme la oportunidad de exponer este hermoso texto, Señor, que todavía hay muchas cosas por qué meditar, por qué extraer de acá, Señor. Pero te pido que nos ayudes a ser humildes, a no ser estos burladores, estos necios, estos simples, Señor, pero aún si lo hemos hecho y si nos reconocemos de esta manera, Señor, aún así tu reprensión y tu llamado, Señor, aún sigue siendo para nosotros. Ayúdanos a entender que tu misericordia está disponible, tu sabiduría. Ayúdanos a no despreciarte, Señor, a honrarte en todo. Gracias por este tiempo. Sigue sellando tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.